que reivindican el status quo y obviamente también los medios de comunicación se encargan de operar constantemente para que este status quo se mantenga y para que nosotros mismos, los oprimidos, terminemos llevando como bandera este discurso hegemónico. Entonces, no nos iba a sorprender, tampoco podemos hablar de que el sector pro vida, antiderechos, no tenía nadie, movilizó mucho, porque la iglesia lamentablemente arrastra mucho a los sectores populares, a los sectores humildes que son muy creyentes, también porque la iglesia hace mucha caridad. Entonces, o sea, lamentablemente hay gran parte de los sectores que el feminismo desea representar que también estaban de ese lado, del lado por las dos vidas, entre comillas. Entonces, bueno, nos hemos llevado muchas decepciones, pero yo creo que lo más importante de ayer es que la batalla en las calles se ganó, y eso es innegable. Así que bueno, por ese lado una está más contenta, digamos, o trata, es como una caricia al alma. El clamor popular, ¿no? Se notaba una efervescencia ayer, por momentos, para mí, el pico de todo lo que fue el encuentro de ayer fue cuando daban sus discursos varios y varias senadores y se escuchaba que sea ley como un clamor popular de presión también hacia los funcionarios que nos representan y no estuvieron a la altura de la circunstancia. Pero todo eso con el condimento de la lluvia, del frío que volvió con todo, del viento también, hizo que fuese más particular, más allá de lo que fue después la vuelta, que bueno, hubo que volver mojado, con mucho frío. En el momento no importó. Después sí, un poco, varios y varias seguramente que han caído en cama, pero remarcar eso, lo que fue, que es lo más importante, el movimiento de mujeres que avanza y cada vez más. Sí, hay una frase que me llevo más de todo lo que fue este proceso, que la dijo la diputada Gabriela Cerruti, que, bueno, es un poco larga, pero dice: como legisladores, la única obligación que tenemos es ser capaces de representar el sujeto que mejor exprese el punto de conciencia colectiva de la comunidad en un momento. Este es el movimiento feminista hoy. Ese sujeto está allá afuera, en la calle, tiene un pañuelo verde, es feminista y es joven. No nos quedemos afuera de esa historia. Bueno, lamentablemente eso fue lo que sucedió. Los senadores se quedaron afuera de esa historia. Hoy los abortos clandestinos tienen nombre y apellido, y son los senadores que votaron en contra. Y a la vez, bueno, nosotras somos las protagonistas de esto que sucedió. Las partes más emocionantes de los discursos del Senado fueron en donde se nos reconocía a nosotras, las mujeres lesbianas, trans y travestis, como el sujeto de transformación en todo esto. Y bueno, y eso es algo muy importante a tener en cuenta también. Bueno, por otro lado también está esto de que durante toda esta mitad del año nosotros, el colectivo de mujeres lesbianas, trans, travestis y demás identidades disidentes, nos hemos informado un montón, leído proyectos, salido en medios, las chicas de 12 años, 13 años, 14 años, hablando del aborto como si fueran médicas, con un nivel de desarrollo, esgrimiendo argumentos que la verdad dejan boquiabierto a cualquiera. Esto también es un avance enorme. También darnos cuenta como sociedad de que la gente que nos representa no tiene por qué ser idónea para estar donde están y para representarnos, simplemente es por cuestiones políticas que está ahí. Y la verdad es una verdadera decepción tener gente como el senador Urtubey que haga una afirmación tan liviana como que las violaciones intrafamiliares no son violentas, cuando tienen un condimento de violencia que es justamente esto de que sean intramuro, de que la víctima sea víctima de un familiar, alguien que vive con ella, no poder hablar con libertad, no poder contarle a su familia. La verdad que eso denota no solo la ignorancia, sino falta de empatía, falta de sensibilidad, que la verdad que está presente en un montón de senadores y de un montón de representantes, y es lamentable. Julia, te interrumpo Sí. un segundo porque tenemos una comunicación. Está en línea Lucila de Ponti, diputada nacional. ¿Qué tal, Lucila? Adrián González te saluda y también está aquí presente en la mesa nuestra columnista de géneros, Julia de Santis.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, bien, reviviendo un poco lo que fue la jornada histórica y emotiva de ayer. Bueno, primeramente quería preguntarte cómo lo viviste y qué te queda de todo esto. Bueno, también reflexionando un poco y tratando de ordenar las ideas y de pasar en limpio después de lo que también fue un día histórico, el de ayer, más allá del resultado de esta ley. Creo que con lo que queremos y tenemos que quedarnos es con el proceso de movilización, de participación y de transformación social y cultural que protagonizaron las mujeres y las entidades disidentes en Argentina en los últimos meses. Creo que ese dato es insoslayable, más allá de que haya sido invisibilizado quizás o que muchos senadores en el día de ayer hayan decidido no prestarle atención, no abrir las ventanas de sus despachos y mirar lo que estaba pasando afuera, y no votar en coincidencia o en concordancia con lo que la sociedad argentina y fundamentalmente las mujeres y las personas gestantes venimos reclamando, que tiene que ver con el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos y la libertad de tener la autonomía de elegir nuestros propios proyectos de vida. Así que bueno, yo creo que más allá de lo que el tablero del Senado señaló en el día de ayer, hay muchas reflexiones y muchos saldos positivos que nos dejan estos meses de discusión y sobre todo un camino muy amplio y muy largo para recorrer hacia adelante. Hago un paréntesis para seguir analizando lo que sucedió ayer y lo que viene de acá en adelante, para que nos cuentes qué sucedió ayer. No las dejaron entrar al Senado, tanto a vos como a López Nato, Donda y Banfi, ¿puede ser? Sí, éramos varias. En realidad la presidencia del Senado había dado la orden de que las diputadas y diputados no pudieran, digamos, estar en el Senado. Y ni siquiera estamos hablando en la zona donde está el recinto del Senado. Entonces en este episodio estábamos ingresando a una sala de prensa. Así que bueno, evidentemente hay una orden por parte de la presidencia que se llevó a cabo, digamos, en distintos momentos. Que hay un video, digamos, que es el momento en el cual un grupo más grande de diputados intentamos ingresar, y lo hicimos, pero tenemos que hacerlo a la fuerza finalmente. Pero bueno, sucedió también en otros momentos del día que otras compañeras diputadas fueron retiradas con la seguridad del Senado de distintos espacios de esta Cámara. Así que me parece que realmente es lamentable que la presidenta del Senado, que es la vicepresidenta de la Nación, tenga esta actitud conservadora y sobre todo de reprimir la participación de otros legisladores en un debate que era tan importante, que no teníamos ninguna voluntad de ensuciarlo o destruirlo, sino todo lo contrario. Sí, también remarcar que Gabriela Michetti, la presidenta del Senado, le había tirado flores, por así decirlo, a Nora Cortiñas, después no la dejó pasar. También insultó a Naidenov, el presidente del bloque de la UCR, festejó después cuando se votó en contra del aborto. Y bueno, tenemos para hablar largo y tendido de Michetti. Yo te quería lamentablemente te quería preguntar acerca del minuto a minuto de cuando se estaba por definir, cuando estaban hablando los presidentes y presidentas de cada bloque, si había alguna tendencia de que se pueda revertir eso. Yo estaba allí en un escenario, hay que aclarar que se apagaron todos los monitores y se veía de fondo el monitor de los antiderechos que estaba encendido, que era el único. Después anduvo uno de los que estaban en Avenida de Mayo y 9 de Julio, nos fuimos hacia allí y empezaron a haber rumores de que se podía llegar a cambiar el resultado acerca de las ausencias, de algunas posibles ausencias. Finalmente y lamentablemente no sucedieron. ¿Tenían algún indicio de que pueda ser al revés lo que sucedió ayer? No, realmente el resultado estaba de alguna manera determinado ya desde el inicio de la sesión. Había una ventaja de votos que era muy difícil revertir, así que no sé qué rumores fueron esos, pero no tenían que ver con la realidad. Ya sabíamos y
Y también, bueno, en la calle se sabía, más allá de que la movilización se mantuvo hasta el último momento, hasta que se votó, y un ratito más también, y siempre, bueno, la esperanza es lo último que se pierde, por supuesto, pero realmente con datos de la realidad sabíamos que no había chance de revertir el resultado, habiendo 7 votos de diferencia. Así que bueno, lamentablemente no pudimos alcanzar otra posibilidad. Sí había una discusión acerca de algunos proyectos de despenalización que podrían llegar a tratarse con posterioridad, pero hay una probabilidad, digamos, muy leve, una situación difícil, porque por lo procedimental, fundamentalmente del Senado, hubiera sido realmente raro que los senadores se quedaran a tratar un nuevo proyecto después de una sesión tan larga. Hola Lucila, soy Julia. Hola, sí, Julia. Hola. También, bueno, comentar que, bueno, como decía Adrián, se podía esperar que algún senador del lado antiaborto se ausentara a la sesión. O sea, jugábamos mucho, dependíamos mucho de ese tipo de cartas, más que de que alguien se diera vuelta, que eso ya parecía que no iba a suceder. También ya desde las audiencias el resultado negativo se palpitaba lamentablemente, lo cual, bueno, es bastante paradójico, siendo que hace meses que el movimiento feminista se ha plantado, ha dado el discurso, se ha presentado en casi todos los medios a dar esta postura. Es decir, que ya el senador o senadora que no quería entender esto, que no quería aceptar que tenía que representar a esta mayoría ideológica, ya no era imposible de dar vuelta. Sin embargo, bueno, nosotros como movimiento siempre teníamos la esperanza, aparte se confiaba en que se podía traccionar para que en algún momento alguno se ausentara, pero bueno, esto no sucedió, obviamente. Sí, también esperábamos, bueno, siempre como te decía, la esperanza la tenemos hasta el final, y esperábamos, bueno, que algunos puedan faltar, que algunos puedan revisar su voto, que las 2 abstenciones puedan sumarse a los votos a favor. Pero la verdad es que, bueno, durante el transcurso del día esas posibilidades se fueron apagando, y bueno, ya llegado más el momento de la noche, de alguna manera ya sabíamos que estaba bastante determinado cuál iba a ser el resultado. Creo que es una lástima, a mí la verdad me parece más una lástima la situación de esos senadores y senadoras que realmente expresan un sector de la política que es absolutamente miope con respecto al tiempo histórico en el que viven y con respecto a la sociedad con la cual dialogan. Porque si bien no vamos a decir que todo el pueblo argentino estaba a favor de esa ley, por supuesto que había sectores que se oponían, que hubo una fuerte influencia de un lobby muy grande de algunas corporaciones como la Iglesia y determinados sectores de la corporación médica, pero que realmente esto sí representa la conquista de un derecho y la mejora de una situación de salud pública para el conjunto del pueblo argentino, y que en este sentido expresa una posibilidad de dar pasos hacia adelante y hacia el futuro, y que creo que en esto tiene que ver la enorme adhesión y participación que hubo por parte de generaciones tan jóvenes a la demanda por el aborto legal. Y a mí realmente me da más lástima por esos sectores de la política que no son capaces de ver esto. Y no digo que hubieran tenido que aprobar el proyecto que les mandamos desde diputados. Podrían haber construido uno que de alguna manera les permitiera, no sé, saldar algunas de las discusiones o otros debates que tenían. Pero le tendrían que haber dado una respuesta a la sociedad, y sobre todo le tendrían que haber dado una respuesta al futuro de nuestro país, de nuestra sociedad. Por lo tanto, a mí me parece, repito esto, me da más pena y más lástima la situación de esas personas que evidentemente la historia les va a pasar por arriba y la van a terminar mirando desde el costado, porque no pueden comprender lo que está pasando en nuestro país. ¿Qué te parecieron algunos discursos que estaban en contra del aborto? Podemos recordar el del senador por Formosa, si no me equivoco, Mayans, que evocó a músicos clásicos, Mozart, Vivaldi y otros más, que si sus madres los hubiesen abortado, bueno, ya sabemos cómo si esto... Me parece lamentable. Me parece lamentable un discurso como el de Mayans, que igual me parece lamentable su discurso
siempre, y en todas las audiencias lo hizo de la misma manera, con un grado de soberbia y de desprecio por el trabajo y por las posiciones del resto de los sectores y también de los diputados que trabajamos para aprobar este proyecto, porque Mayán fue absolutamente irrespetuoso en todas sus alocuciones en las audiencias al referirse al texto de ley que habíamos construido, y que es un texto de ley construido desde el diálogo y desde el trabajo comprometido para sacar una ley que realmente expresara lo que un sector de la sociedad estaba pidiendo, y creo que fue un trabajo ejemplar en ese sentido, y él todo el tiempo lo desestimó de la manera más grosera, y sobre todo me parece de la manera más irrespetuosa, quitándole todo tipo de valor al trabajo legislativo que realizamos en la Cámara de Diputados, y que creo que aparte es una maniobra para no dar realmente las razones por las cuales se oponen a esto. Y después, por ejemplo, un discurso como el del senador Urtubey, hablando, digamos, de que las violaciones intrafamiliares no son violaciones violentas. Esto nos parece absolutamente retrógrado y irrespetuoso, y una incomprensión total de lo que tiene que ver con la violencia de género. Entonces, me da, la verdad, hasta vergüenza muchas veces de algunos discursos de senadores y senadores, digamos, de muchos representantes, porque no hay que ser experto en todo. Uno no es legislador o legisladora y sabe de todo, pero me parece que lo importante es poder tomar cada tema con el respeto que corresponde, informarse, tratar de ver qué es lo que sucede, cuál es el estado de situación en la materia, cuál es la legislación previa, cuáles son las estadísticas, y todos estos meses de debate, donde tuvimos más de 700 expositores de diputados, y tuvieron también, no sé el número, pero muchos expositores y senadores, nos dejaron una cantidad de información totalmente vasta para poder saber de qué era lo que estábamos hablando. Y cuando se habla desde la ignorancia, me parece una irresponsabilidad grandísima, porque en todo caso que no se hable, o que no se hable desde un saber que realmente no existe, cuando se ignora cuál es la materia y cuál es la problemática sobre la cual estamos discutiendo. Sin embargo, la senadora por San Juan, Cristina del Carmen López Valverde, reconoció que no estaba al tanto del proyecto. Sí, no la pude escuchar, estaba justamente recién escuchando en otro medio, que en realidad yo hacía referencia a uno de los proyectos de Perotti o de Trexler, en términos de que no lo había podido leer, que bueno, en este caso no sería grave porque... Perotti, discúlpame, Perotti se abstuvo. Sí, Perotti se abstuvo, pero él había pedido la reserva para el tratamiento posterior a la votación de un proyecto de despenalización del aborto, un proyecto distinto, digamos, sobre el mismo tema pero distinto, bueno, lo cual finalmente no sucedió porque una vez que se votó se perdió el quórum, pero bueno, estaba leyendo eso sobre la senadora Valverde, que realmente no quiero dar una opinión porque no la escuché, sí había escuchado esta referencia que se dijo que no la había leído, pero ahora, bueno, escuchaba recién a una periodista decir que en realidad hacía referencia al otro proyecto. Entonces, bueno, tampoco quiero ser injusta si no tengo la información adecuada. Lucila, te invito a escucharlo, lo tenemos aquí pautado, el de la senadora que explicó que votaba en contra de la ley porque no leyó el proyecto de despenalización. Le voy a preguntar por otro voto que se puede dar el día de hoy. Usted me dice que vota en contra del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Ahora, si sobre tablas se llegase a habilitar un proyecto sobre despenalización del aborto, ¿cómo votaría? Mire, sería muy responsable de mi parte votar un proyecto al que yo no he podido acceder, analizar, estudiar en profundidad. Si eso se diera, estaríamos en esta situación. No estaría dispuesta a ser tan ligera, entre comillas, desde el punto de vista de la responsabilidad que me compete. Bueno, sinceridad total. Esto era ante la pregunta de un colega previa al debate. ¿Qué tenés para decirnos, Lucila? Claro, bueno, es lo que te decía antes, ella hace referencia, lo que le pregunta al periodista es qué votaría eso si se trataría sobre tablas el proyecto de despenalización, que esto que hace referencia a lo que te decía anteriormente, es un proyecto que no se discutió ayer, es otro proyecto distinto, no es la medida sanción de diputados,
sino un proyecto que algunos senadores querían que se discutiera después de que se vote el proyecto que venía de diputados. Entonces, bueno, obviamente ahí la senadora dice que no lo conoce, sí, podría claramente haberlo conocido, teniendo en cuenta que se podía llegar a tratar en la misma sesión. Claro, teniendo en cuenta que se puede llegar a tratar sobre tablas. Ahora te quería llevar a qué va a pasar con esto, con el proyecto de interrupción voluntaria por el embarazo. ¿Cómo sigue esto? Tengo entendido que se podría llegar a tratar el año que viene, pero está muy difícil. El proyecto se va a volver a tratar el año que viene, el otro, se va a volver a tratar todas las veces que sea necesario, como hace 13 años que se viene tratando, digamos, no era esta la primera vez, ni va a ser la última. Esta vez, a diferencia de las otras, estuvimos más cerca que nunca de poder aprobarlo, pero no vamos a desistir en la demanda, vamos a seguir intentando tratar este proyecto de ley, vamos a seguir trabajando para que se aprueben un montón de otras leyes y normativas que tienen que ver con la situación de las mujeres, de la diversidad, de las personas gestantes, de todos los derechos a conquistar que tienen que ver con la desigualdad de género, y por supuesto vamos a seguir orientando nuestra demanda hacia el Poder Ejecutivo para que estos derechos que hoy no se respetan sean respetados, y que no necesariamente para todo hay que esperar a que se apruebe una ley. Puede avanzarse también en el plano del Ejecutivo. Nosotros hoy necesitamos, por ejemplo, garantizar que todas las provincias tengan un protocolo que cumpla el fallo FAL y que garantice la interrupción legal del embarazo. Ese es un piso sobre el cual todavía no estamos, porque hay 8 provincias que no lo tienen. Necesitamos que en todos los sistemas de salud públicos de la Argentina esto sea una realidad. Necesitamos que se cumpla la ley de educación sexual integral en todas las escuelas, en las públicas, en las privadas, en las confesionales y en las laicas. Tiene que enseñarse educación sexual en Argentina, y eso es una ley que existe hace 12 años, y esto también tiene que ser una realidad. Entonces hay un montón de vías institucionales para seguir dando esta pelea, y sobre todo sosteniéndonos y con la fuerza de los millones de mujeres que en Argentina, los millones de personas, de mujeres, de personas gestantes, de identidades disidentes que en Argentina salieron a la calle porque quieren una sociedad que se transforme, una institucionalidad que también se transforme. Entonces, bueno, hay un largo camino por recorrer, hay muchos caminos, digamos, que transitar, y estamos dispuestos a llevarlos adelante. Bueno, Lucila, muchísimas gracias por la comunicación, y antes de cerrar la nota te quería invitar a que digas unas palabras para el movimiento de mujeres que te está escuchando. Bueno, esto, que ayer no perdimos nada, nosotros en todo este proceso ganamos fuerza, ganamos poder y ganamos conciencia de la capacidad transformadora que tenemos. Así que es necesario que esto siga creciendo, que se sostenga y que sigamos dando la pelea en todos los planos, en las instituciones, en la sociedad, en la cultura, en todos aquellos sectores que marcan el ritmo de una sociedad. Nosotras tenemos que estar dispuestas a transformarlas. Así que bueno, me parece que queda todo por delante, y que esto no debe ser una frustración ni una derrota. Al contrario, es un episodio más en una carrera, en un camino que va a ser muy largo, y que vamos a tener mucha fuerza para caminarlo juntas. Muchísimas gracias, Lucila, y ojalá que así sea como bien decís. Bueno, muchas gracias y les dejo un saludo. Chao, gracias Lucila, a vos. gracias. Era Lucila María de Ponti, diputada nacional por el bloque Peronismo para la Victoria, diputada nacional por el distrito de Santa Fe. Bueno, seguimos con esta columna un poco atípica. Estábamos hablando de lo que aconteció ayer, digo atípica porque en el medio hablamos con Lucía de Ponti, pero quedaron algunas cosas pendientes para ir cerrando, Juli, ¿no? Sí, quizás recalcar que nosotras, si bien, bueno, es una decepción, no es una sorpresa, porque se entiende en la coyuntura actual que estamos, se entiende el gobierno que tenemos, pero más allá de eso, nuestra mayor preocupación como movimiento es que pasó otro día más, entre todas las sesiones, tuvimos la oportunidad de resolverlo, y hoy por hoy el aborto sigue siendo clandestino. Va a seguir habiendo muertes por abortos clandestinos, lamentablemente, y la única garantía hoy por hoy de que no las haya es la red enorme, organizada de feministas que hoy por hoy se organizan, valga la redundancia, para contener y para ayudar a
las mujeres que quieran abortar. Esa es la única garantía que tenemos hoy por hoy las mujeres y varones trans y lesbianas para poder abortar en condiciones seguras. Esta red de feministas que se encargan de contenernos y de brindarnos toda la información que hoy el Estado no nos brinda, y hoy el Estado tampoco nos contiene ni nos da los recursos necesarios para que podamos resguardar nuestra salud. Esto es importante, o sea, no es que solamente una mera decepción, es que va a pasar otro año más con el aborto clandestino y con muertes por aborto clandestino, y esa es una responsabilidad del Estado Nacional. Muy bien, sí, un Estado Nacional, o precisamente los senadores, varios de ellos que no tuvieron a la altura de las circunstancias. Quería remarcar eso, ¿no? Porque el clamor popular ayer y en estos 4 meses, si no me equivoco, que duró el debate, fue algo masivo, algo que no quisieron ver la realidad prácticamente, como pasa con otras políticas que está aplicando el gobierno de turno. Pero ojalá en un corto plazo tengamos un aborto legal, seguro y gratuito. ¿Algo más que te haya quedado, Juli? No, simplemente, bueno, algo que dijo la senadora Nancy González, que citó al ministro de Salud de la Nación. Ella dijo que hoy por hoy hay 50.000 internaciones y que el presupuesto público para esto es de 1.000 millones de pesos al año, y que si se aprueba esta ley, este presupuesto disminuiría en un 43%, y que si el misoprostol se desarrollara públicamente, en la producción pública, disminuiría en un 55%. Y estos son valores muy importantes a tener en cuenta y a argumentar cuando nos dicen que esto podría traer más costos, que la salud es un costo, que el aborto es un costo, cuando en realidad la salud pública no es un costo, y mucho menos esta ley, que traería un enorme ahorro a la salud pública. Muy bien, bueno, vamos a seguir igual con este tema, Juli. Te vamos a invitar en breve nomás para seguir hablando acerca de esto, porque también estaba la posibilidad, como decía la diputada Lucila de Ponti, que se haga un plebiscito, un referéndum para tratar algunas cuestiones de la despenalización del aborto. Bueno, ayer no se pudo llevar a cabo. Ojalá que se pueda hacer en algún momento, pero sin duda que está en auge el movimiento de mujeres, y vamos a seguir hablando de esto, y van a seguir los pañuelitos verdes en la calle seguramente. Bueno, sí, obviamente, y nada, a todas las compañeras feministas decirles que nada, hay que seguir. Yo sé, ahora todas queremos llorar, yo ya lloré, y eso está bien, hay que hacerlo, hay que hacer catarsis, pero bueno, lo más importante es mantener la frente en alto y seguir luchando, porque este país nos ha demostrado que los derechos no nos los van a dar. Los derechos se arrancan con luchas en las calles y con política y organización.